No eres más que una carga, espetó mi hermano. Papá asintió, quizás sea hora de que dejes de venir. No discutí, simplemente me fui. Al amanecer, 19 llamadas perdidas y un mensaje, por favor, vuelve. Te necesitamos. Cuando cuento esta historia, siempre empiezo con esa frase que se me grabó a fuego, como una marca. No eres más que una carga, espetó mi hermano desde el otro lado de la mesa. Y mi papá, mi propio padre, asintió y añadió con calma, quizás sea hora de que dejes de venir. Me llamo Edgar. Tengo 28 años. Y en ese momento, no discutí. No grité. Simplemente me levanté, dejé mi plato a medio terminar sobre la mesa, y salí al aire de la noche sin mirar atrás. Lo extraño es que el silencio se sentía más pesado que cualquier pelea. Aún podía oír la voz de mi hermano resonando en mi cabeza, aún podía ver la forma en que mi papá se había reclinado, como un juez dictando sentencia. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves del coche, pero no estaba seguro si era de ira o de otra cosa, algo más parecido al dolor. Siempre había sabido que no era el favorito. Mi hermano, Aarón, había sido el niño de oro desde el día en que nació. Él era el que recibía la bicicleta nueva, los elogios, la porción extra de tarta en el postre. Yo era el ayudante, el que debía estar agradecido, el que debía sacrificarse. Recuerdo que tenía 10 años cuando mis padres llevaron a Aarón a Disneylandia y me dijeron que era demasiado joven para apreciarlo. Me quedé con mi abuela mientras ellos enviaban fotos de caras sonrientes y orejas de ratón. Nunca le conté a nadie cómo lloré contra el cojín de su sofá ese fin de semana, mirando el reloj, preguntándome qué había de malo en mí. Cuando crecimos, pensé que lo había superado. Construí mi propia vida, encontré trabajo, hice amigos que se sentían más como familia que mi propia sangre. Aún así, seguía apareciendo en las cenas familiares, los cumpleaños, las festividades, porque una parte de mí todavía quería esa aprobación, todavía quería creer que si era paciente, algún día me tratarían igual. Pero sentado en esa mesa, escuchando a mi papá estar de acuerdo con las palabras de Aarón, me di cuenta de que eso nunca iba a cambiar. Lo que más dolió no fue el insulto. Fue la naturalidad. Aarón no lo había dicho en un ataque de ira. Lo había dicho como si fuera un hecho, como si llamarme una carga fuera tan normal como pasar la sal. Y papá no había discutido. Asintió. No era crueldad del momento. Era una convicción. Cuando me fui, no cerré la puerta de un portazo. No dije ni una palabra. Ese fue mi pequeño acto de rebelión, mi silencio. Pero cuando llegué a casa, el peso de todo me golpeó. Me senté en el borde de mi cama y simplemente miré mi teléfono, debatiendo si debía escribirle a alguien, si debía desahogarme. En lugar de eso, dejé que las horas pasaran lentamente. Pensé en cada pequeño momento que me había llevado hasta aquí, las veces que pagué las facturas atrasadas de mis padres sin que me lo pidieran, las noches que recogí a Aarón cuando estaba demasiado borracho para conducir, los fines de semana que pasé arreglando cosas en su casa cuando a nadie más le importaba. Y, sin embargo, de alguna manera, yo era la carga. No me di cuenta de que me había quedado dormido hasta que la vibración de mi teléfono me despertó de un sobresalto. Apenas amanecía, el sol ni siquiera había salido, y mi pantalla de bloqueo estaba llena de llamadas perdidas. 19 en total, la mayoría de papá, algunas de mamá e incluso 2 de Aarón. Se me oprimió el pecho mientras las repasaba hasta que vi el único mensaje que esperaba al final: por favor, vuelve. Te necesitamos. Me quedé allí, mirando esas palabras, con el corazón atrapado entre la furia y la confusión. ¿Necesitarme? Después de anoche, después de decirme que dejara de venir. La contradicción se me clavó bajo la piel, y no podía quitarme de la cabeza la idea de que quizás, solo quizás, esto no se trataba de amor. Quizás se trataba de algo completamente diferente. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que esto no había terminado. Cuando finalmente desbloqueé el teléfono y leí de nuevo ese mensaje: por favor, vuelve. Te necesitamos, no sabía si reír o lanzar el aparato contra la pared. Una parte de mí quería creer que se arrepentían de lo que habían dicho, que quizás papá había revivido la noche en su mente y se había dado cuenta de lo cruel que sonó. Pero otra parte de mí, la más aguda y menos indulgente, no dejaba de susurrar: no seas ingenuo. Si de verdad les importara, no habrían necesitado 19 llamadas perdidas en una noche para decirlo.
No respondí. No de inmediato. En cambio, me levanté, me preparé un café e intenté aplacar el dolor en mi pecho. A media mañana, sin embargo, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mamá. A diferencia de papá, ella nunca lanzaba insultos directamente. Sus palabras eran más suaves, pulidas con culpa, pero siempre llevaban un anzuelo. Edgar empezó en cuanto contesté, no deberías haberte ido así. Sabes que tu padre no lo dijo con la intención que pareció. Me quedé en silencio, dejando que ella llenara el vacío. Siempre lo hacía. Ya conoces a tu hermano, continuó. Tiene mal genio. Dice cosas que no siente, pero estaba molesto. Y que te fueras así, solo hace las cosas más difíciles para todos. Ahí estaba. No una disculpa, ni siquiera un reconocimiento, solo el viejo truco familiar de echarme la culpa a mí. Podía imaginármela paseando por la cocina mientras lo decía, retorciendo la historia para que mi silenciosa salida se convirtiera en el verdadero crimen. Mamá, dije finalmente, con voz plana, ¿qué necesitas exactamente de mí? Hubo una pausa, demasiado larga, como si no esperara que le viera el farol. Luego suspiró. Bueno, Aarón tiene esa entrevista importante la semana que viene. Ya sabes, está nervioso y preguntó si podías ayudarlo a prepararse. Eres mejor en ese tipo de cosas. Cerré los ojos y me pellizqué el puente de la nariz. Ahí estaba. No remordimiento, no reconciliación, una petición, un favor, disfrazado de preocupación familiar. A ver si lo entiendo, dije lentamente. Él me llama una carga, papá lo respalda, y menos de 12 horas después, ¿me estás pidiendo que haga de entrenador para su entrevista? Edgar, no seas dramático, dijo rápidamente. Sabes que no lo decía en serio. Solo estaba estresado. Está bajo mucha presión. Qué curioso como el estrés de Aarón siempre era la explicación, pero el mío nunca llegaba a la mesa. Terminé la llamada antes de que pudiera cavar el hoyo más profundo. Eso debería haber sido el final. Pero durante los días siguientes, el teléfono no paró. Mensajes de papá pidiéndome que fuera a hablarlo. Mensajes de Aarón que ni siquiera se acercaban a una disculpa, solo frases casuales como, oye, ¿cuándo vienes? Necesito practicar algunas preguntas, como si insultarme una noche y exigir mi ayuda a la siguiente fuera completamente normal. ¿Y la peor parte? Una parte de mí casi cedió. Ese viejo instinto familiar de mantener la paz, de ser útil, de comprar un trozo de aceptación haciendo lo que necesitaran. Lo pensé más de lo que me gustaría admitir. Pero luego recordé la expresión en la cara de papá cuando asintió a las palabras de Aarón, como si realmente lo creyera. Así que me mantuve alejado. Una semana después, sin embargo, cedí. No porque quisiera, sino porque mamá volvió a llamar, con la voz empapada de una preocupación ensayada. Edgar, por favor, solo ven a cenar. Nos sentaremos todos y hablaremos. Será bueno aclarar las cosas. Debería haberlo sabido. En cuanto entré por la puerta, el ambiente me dijo todo lo que necesitaba saber. No había calidez, ni una disculpa esperando. En cambio, Aarón estaba recostado en el sofá, con la corbata deshecha, una cerveza a medio vaciar en la mesa, y una sonrisa de suficiencia como si ya hubiera ganado. Papá me dio un saludo rígido y luego inmediatamente se lanzó a una conversación trivial, como si nada hubiera pasado. Fue mamá quien finalmente condujo la conversación hacia la verdadera razón por la que me habían convocado. Bueno, dijo alegremente, con la mirada saltando entre Aarón y yo, tu hermano tiene esa gran entrevista mañana. Edgar, le ayudarás esta noche, ¿verdad? Solo un repaso rápido. Aarón se reclinó, ampliando su sonrisa. Sí, eres bueno en ese tipo de cosas, ¿no? Supongo que es lo único para lo que sirves. Juro que la habitación se inclinó. ¿Servir? Como si todo mi valor se redujera a lo bien que podía pulir sus respuestas. ¿Por qué no lo haces tú mismo?, pregunté, con voz tranquila. Aarón se encogió de hombros. Porque tú eres mejor. Y vamos, no es como si tuvieras algo más que hacer. Podrías hacerte útil por una vez. Papá soltó una risita. No dura, no cruel. Solo esa pequeña risa de acuerdo que cortaba más profundo que cualquier grito. No me quedé mucho tiempo.
Salí de nuevo, con el sonido de mamá gritando: Edgar, no seas tan sensible, persiguiéndome por el camino de entrada. El patrón se repitió una y otra vez. Las semanas se convirtieron en meses. Y cada vez que intentaba mantenerme firme, me arrastraban de vuelta con alguna nueva excusa. Necesitaban ayuda para arreglar algo. Necesitaban dinero para una factura que no podía esperar. Aarón necesitaba que lo llevaran a algún sitio, una referencia, una red de seguridad. Y cada vez que decía que no, llegaban las llamadas de culpa. La familia se mantiene unida. ¿Vas a abandonarnos? ¿Quieres que Aarón fracase? ¿Quieres que perdamos la casa? Siempre se planteaba como mi responsabilidad, nunca la suya. Y si me resistía, papá soltaba la misma línea cortante. Quizás sería más fácil si simplemente dejaras de venir. Lo decía como una prueba, como si quisiera ver si realmente lo cumpliría. Empecé a notar pequeñas cosas también. Puntas sutiles que se deslizaban en la conversación. Bromas sobre cómo nunca estuve a la altura, sobre cómo Aarón era el verdadero éxito, en quien podían confiar. Una vez, en una barbacoa familiar, papá levantó su copa y brindó por el brillante futuro de Aarón, luego añadió con una sonrisa: y por Edgar, que mantiene el coche en marcha cuando se estropea. Todos se rieron. Todos menos yo. Esa noche, acostado en la cama, no dejaba de revivir el momento. La verdad es que ni siquiera estaba celoso de Aarón. No quería su protagonismo. Solo quería respeto. Un reconocimiento de que no era el desechable, aquel del que podían burlarse, usar y descartar cuando fuera conveniente. La tensión se volvía más densa en cada visita. Cuanto más me resistía, más descarado se volvía el favoritismo. Mamá apartaba el postre favorito de Aarón mientras me decía que no había suficiente para todos. Papá le entregaba sobres de dinero con un guiño mientras me recordaba que fuera más responsable con el dinero. El propio Aarón parecía disfrutarlo, molestándome con pequeños comentarios, siempre lo suficientemente afilados para picar pero no lo suficiente como para provocar una pelea abierta. El punto de ruptura llegó una noche a principios de primavera. Había pasado por allí porque mamá había insistido en que era importante, había dicho. Un asunto familiar. Debería haber olido la trampa, pero una parte de mí todavía se aferraba a la esperanza. Estábamos sentados en la mesa de nuevo cuando Aarón se inclinó, con la voz llena de arrogancia. Sabes, Ed, quizás papá tenga razón. Quizás deberías dejar de venir. Sinceramente, solo nos deprimes a todos. Papá ni siquiera parpadeó. Asintió una vez, casualmente, como si aceptara pasar el pan. Sentí que se me cerraba la garganta, un calor subiendo por mi cuello. Quería explotar, gritarles cada herida, poner finalmente palabras a años de resentimiento silencioso. Pero no lo hice. Me levanté, mi silla raspando el suelo, y salí sin decir una palabra de nuevo. Esta vez, sin embargo, no fui a casa a esperar. No revisé mi teléfono en busca de llamadas o mensajes. Lo apagué, lo dejé en la mesita de noche, y me quedé mirando el techo en la oscuridad. Y por primera vez, no sentí dolor. Sentí algo más frío, más firme. Porque en el fondo, sabía que esto no era solo crueldad. Era un patrón. Y los patrones se pueden romper. Siempre pensé que lo peor que mi familia podía hacer era ignorarme, tratarme como ruido de fondo, o apoyarse en mí cuando les convenía y apartarme cuando no. Esa fue mi versión de la traición durante años. Pequeños cortes que nunca dejaban de sangrar. ¿Pero la verdad? Eso fue solo el calentamiento. La herida real vino después, y fue algo que no podría haber imaginado, ni siquiera en mis noches más amargas. Comenzó como la mayoría de las cosas con ellos, con una llamada telefónica que no era realmente una petición, sino más bien una orden envuelta en palabras amables. La voz de mamá llegó a través de la línea un martes por la noche. Edgar, te necesitamos en casa este fin de semana. Tu padre quiere que estemos todos juntos. Es importante. Importante era su palabra favorita. Importante nunca significaba cumpleaños o hitos. Significaba dinero. Significaba favores. Significaba que estaba a punto de ser arrastrado a algo, quisiera o no. Pensé en decir que no. Pensé en colgar, en dejar que su importante esperara hasta que colapsara por sí solo.
Pero una parte de mí, el hábito, la culpa, los últimos restos de obligación, dijo que sí. Cuando llegué a la entrada el sábado por la tarde, la casa se veía igual que siempre. El porche hundido en algunos lugares, la vieja camioneta de papá estacionada en ángulo, como si estuviera demasiado cansado para enderezarla. Pero cuando entré, había una extraña energía en el aire, tensa, excitada, casi como antes de un gran anuncio. Aarón estaba allí, por supuesto, vestido demasiado elegante para una reunión familiar informal. Llevaba una camisa planchada, zapatos brillantes, el pelo peinado hacia atrás como si estuviera en una audición para algún papel. Mamá revoloteaba a su alrededor, sonriendo demasiado, alisando arrugas invisibles de su manga. Papá estaba a un lado, con los brazos cruzados, observándome con esa expresión indescifrable que siempre ponía cuando pensaba que tenía la sartén por el mango. ¿Qué está pasando?, pregunté, dejando mis llaves en la encimera. Papá se aclaró la garganta, dando un paso adelante. Hemos tomado una decisión como familia. Algo que nos afecta a todos. Esa frase hizo que se me revolviera el estómago. Las decisiones nunca eran realmente decisiones. Eran anuncios. Y como familia generalmente significaba sin ti. Aarón sonrió, moviéndose ligeramente sobre sus talones. Es sobre la casa, Ed. La hipoteca. Sabes que las cosas han estado apretadas. Asentí lentamente. Ya había escuchado esa frase antes. Apretadas. Siempre apretadas. Sin importar cuántas facturas cubriera o cuántos fines de semana pasara arreglando fugas. Papá continuó. Tu hermano está listo para asumir más responsabilidad. Está dando un paso al frente. Así que, hemos decidido poner la casa a su nombre. Por un segundo, pensé que había oído mal. ¿Qué? Mamá intervino rápidamente, con un tono azucarado, ensayado. Tiene sentido, Edgar. Él es el que tiene futuro aquí. Podrá refinanciar, manejar las cosas. Es simplemente práctico. Los miré fijamente, las palabras flotando en el aire como humo. La casa, nuestro hogar de la infancia, el lugar en el que había invertido horas de sudor, reemplazando tejas, reparando suelos, repintando paredes cuando todos los demás estaban demasiado ocupados. Se la estaban entregando a Aarón como si fuera una cesta de regalo. ¿Y qué hay de mí?, pregunté en voz baja. Aarón sonrió de lado, inclinando la cabeza. Vamos, Ed. Tú ni siquiera quieres este lugar. No tienes el dinero ni la estabilidad para hacerte cargo. Sé realista. Sentí que se me oprimía el pecho, un calor subiendo a mi cara. Entonces, ¿todo el trabajo que he hecho aquí, nada de eso importa? ¿Todas las veces que te saqué de apuros, cubrí facturas, mantuve las luces encendidas? ¿Qué fue eso? ¿Solo una práctica? La voz de papá sonó como un látigo. No tergiverses esto. Se trata de responsabilidad. Aarón está listo. Tú siempre has sido. Bueno, ya sabes. Ahí estaba. Esa frase inacabada que lo decía todo. Siempre has sido el extra, la carga, el que ayuda pero nunca sostiene. Mamá puso una mano en el hombro de Aarón, radiante. Esto le dará una oportunidad real. Un hogar a su nombre, algo sobre lo que construir. Y por supuesto, siempre serás bienvenido aquí. Bienvenido. Como si fuera un invitado en la casa en la que había crecido. Mis manos se cerraron en puños a mis costados, pero las forcé a abrirse. Entonces, ¿simplemente le estáis dando todo? Sin discusión, sin justicia, solo. Aquí tienes, Aarón. Tómalo todo. Aarón soltó una risita por lo bajo. No te hagas el sorprendido, Ed. Siempre has sabido en quién confía más papá. La habitación se inclinó, el pulso fuerte en mis oídos. Abrí la boca, la volví a cerrar, porque ¿qué podía decir? Ya no lo ocultaban. El favoritismo no era sutil, no estaba envuelto en excusas. Estaba a la vista, escrito con tinta en la escritura de la casa que pensé que todos compartíamos. Me di la vuelta hacia la puerta, listo para irme antes de que el calor en mi pecho explotara en algo que no podría retirar. Pero la voz de papá me detuvo. Una cosa más, dijo, casual, casi aburrido.
Como Aarón se hará cargo de la hipoteca ahora, contamos contigo para que le ayudes a empezar. Necesitará algo de apoyo al principio. Contribuirás, ¿verdad? Me quedé helado, de espaldas a ellos, con la mano sobre el pomo de la puerta. Contribuir. Apoyarlo. Después de entregarle la casa, después de llamarme nada, después de años de mendigar respeto del fondo de su barril, querían que financiara su herencia. Lentamente, me di la vuelta, con voz baja. ¿Me estáis pidiendo que le pague? ¿Que lo apoye después de que le acabáis de dar todo? Papá se encogió de hombros. La familia ayuda a la familia. Mamá asintió rápidamente, como si eso lo sellara. Sí, exactamente. Y siempre has sido tan fiable, Edgar. Harás lo correcto. Aarón se reclinó en su silla, con una amplia sonrisa. No te preocupes, Ed. Me aseguraré de que tu dinero no se desperdicie. Eso fue todo. La grieta en la presa. La traición que quemaba más que cualquier insulto. No solo tomar la casa, sino esperar que me arrodillara y financiara el mismo trono que habían construido para él. Algo cambió en mí en ese momento. El dolor que había llevado durante años, la esperanza desesperada por migajas de amor, todo se endureció. No grité. No lancé nada. Simplemente los miré a cada uno, memorizando sus rostros, y salí por la puerta sin decir una palabra. Pero esta vez, no solo me fui. Me fui sabiendo que algo había cambiado. Algo en mí se había roto, pero no de la manera que ellos pensaban. Porque la traición tiene una extraña forma de agudizar las cosas. Y mientras me alejaba de la casa, con sus risas resonando detrás de mí, me di cuenta de que no volvería siendo el mismo hombre. Tocar fondo no se anuncia con una explosión. Se cuela como la niebla, suave y sofocante, hasta que te das cuenta de que no puedes ver más allá de unos pocos metros. Así se sintieron las semanas después del anuncio de la casa. Aire denso, días apagados y una pesadez constante oprimiendo mi pecho. Cuando me fui esa noche, no fui directamente a casa. Aparqué en un solar vacío a las afueras de la ciudad, apagué el motor y me quedé allí, con las manos en el volante, mucho después de que las luces del tablero se apagaran. La traición se repetía en mi cabeza, más nítida con cada repetición. El encogimiento de hombros de papá. El azucarado harás lo correcto de mamá. La sonrisa de Aarón mientras se reclinaba en su silla. Lo habían tomado todo mi esfuerzo, mi lealtad, incluso el techo sobre nuestras cabezas y lo habían convertido en combustible para el éxito de Aarón. No lloré. Pensé que lo haría, pero no lo hice. En cambio, me sentí vacío, como si alguien hubiera vaciado todo mi interior y me hubiera dejado caminando como una cáscara. El primer golpe real llegó unos días después, cuando un aviso apareció en mi buzón. Los servicios públicos de la casa de mis padres. Mi nombre todavía estaba en algunas de las cuentas, viejos arreglos que nunca se habían cambiado porque, por supuesto, yo siempre era el que se encargaba de esas cosas. La factura estaba vencida, y garabateada en el sobre con la letra de mi padre había una nota: pagar lo antes posible. Aarón lo arreglará más tarde. Lo miré durante mucho tiempo, agarrando el papel con tanta fuerza que casi se rompió. La audacia. Me habían sacado de la casa por completo, se la habían entregado a Aarón, y ahora todavía me enviaban las facturas como si fuera su secretario, su billetera andante, su plan de respaldo. Por primera vez, no la pagué de inmediato. La dejé en la encimera y me alejé, pero cada vez que pasaba por delante, una guerra estallaba en mi pecho. Una voz siseaba: déjalo. Que se las arreglen ellos. La otra susurraba: si no pagas, se quedarán sin luz. Mamá te llamará llorando. Aarón te culpará. Serás el villano. Esa batalla duró 2 días completos antes de que cediera. La pagué, no porque quisiera, sino porque la culpa había estado tan arraigada en mí durante tanto tiempo que ignorarla se sentía como contener la respiración. Así era tocar fondo. Extender cheques que no quería extender, no porque ya creyera en ellos, sino porque aún no creía que tuviera derecho a parar. La soledad era peor. Los amigos preguntaban por qué estaba tan retraído, por qué faltaba a las reuniones, por qué siempre parecía que no había dormido. Los despachaba, diciéndoles que el trabajo estaba ocupado, que estaba bien. Pero la verdad era que no estaba bien.
Me estaba desmoronando. Las noches se fundían con mañanas en las que me despertaba todavía con la ropa de ayer, el sabor de la amargura cubriendo mi boca. Dejé de contestar las llamadas de mis padres, luego de Aarón, e incluso de personas que se preocupaban. Cada zumbido de mi teléfono se sentía como otro peso oprimiéndome, y era más fácil silenciarlo que enfrentar la decepción al otro lado. El punto más bajo llegó un viernes por la noche. Había trabajado un turno largo, llegué a casa, me dejé caer en el sofá y me quedé mirando el techo durante horas. Mi apartamento estaba en silencio, ese tipo de silencio que se siente hostil, como si te desafiara a llenarlo. Alrededor de la medianoche, finalmente me arrastré, abrí la nevera y me di cuenta de que no había hecho la compra en más de una semana. No había nada más que un cartón de huevos y media botella de zumo de naranja. Me senté a la mesa, rompí un huevo en una sartén y lo vi chisporrotear. Esa fue la cena, solo un huevo comido en silencio. Y mientras masticaba, pensé, ¿esto es todo? ¿A esto se ha reducido mi vida? Desviviéndome por personas que me llaman una carga, y luego volviendo a casa para comer sobras solo. Esa noche, por primera vez en años, pensé en alejarme por completo. No solo de ellos, sino de todo. Un pensamiento más oscuro de lo que quería admitir, incluso para mí mismo. Pero he aquí lo extraño de tocar fondo. Hay una claridad en ello. Una vez que te has hundido lo suficiente, una vez que el peso te ha presionado tanto que no puedes ir más bajo, hay un cambio. Dejas de preguntarte cuánto más puedes soportar. Y empiezas a preguntarte cómo sería dejar de soportarlo por completo. El primer destello llegó un domingo por la mañana. Me desperté aturdido, preparé café y abrí mi portátil. Sin pensarlo realmente, saqué mis extractos bancarios. Línea tras línea mostraba transferencias, facturas, pagos vinculados a la casa de mis padres. Las necesidades de Aarón, pequeñas emergencias que de alguna manera siempre habían recaído en mí. Miles de dólares se habían desangrado silenciosamente a lo largo de los años. Me quedé allí, desplazándome por la pantalla, mi café enfriándose, dándome cuenta de que podría haberme ido de vacaciones. Podría haberme comprado un coche nuevo. Podría haber construido algo propio, pero no lo había hecho. Había mantenido sus luces encendidas, su agua corriendo, su hipoteca a flote, y a cambio, me llamaban nada más que una carga. Esa revelación dolió más que cualquier insulto. No era solo que me quitaran cosas. Era que yo se lo permitía. Dejé que sucediera una y otra vez porque pensaba que eso era lo que significaba la familia. Algo en mí comenzó a moverse. Una pequeña brasa enterrada bajo meses de ceniza. La siguiente vez que mamá llamó, su voz era inusualmente frenética. Edgar, el coche de tu hermano se ha averiado de camino al trabajo. Necesita que vengas a recogerlo. Casi dije que sí por costumbre. Tenía la boca abierta, las palabras en la punta de la lengua. Pero luego miré la creciente pila de facturas en mi mesa, la sartén fría con el huevo todavía en el fregadero, y dije, no. Solo una palabra. Pero cambió toda la temperatura de la conversación. ¿No? ¿Qué quieres decir con no? La voz de mamá se agudizó. Quiero decir que no repetí. No voy a recogerlo. Hubo un largo silencio, luego un bufido. ¿Así que vas a dejar a tu hermano tirado en el arcén? ¿Qué clase de familia hace eso? La culpa estalló en mí como siempre. Pero esta vez me la tragué. No es mi responsabilidad, dije y colgué antes de que pudiera retorcer el cuchillo. Mis manos temblaban después, la adrenalina corriendo por mis venas. Pero debajo de los nervios había algo más. Alivio. Poder. Como si hubiera recuperado una parte de mí que no me había dado cuenta de que había perdido. Esa noche, acostado en la cama, pensé en cada momento en que me habían hecho sentir pequeño. Cada broma a mi costa, cada favor dado por sentado, cada desprecio a mi valía. Pensé en papá sintiendo cuando Aarón me llamó una carga. Y luego pensé en mi propia voz, firme y segura, diciendo no. Era algo pequeño, pero fue el primer paso. Tocar fondo no era solo donde estaba. Era la base sobre la que ahora me apoyaba. Y quizás, solo quizás, era lo suficientemente fuerte como para construir algo nuevo. Porque si podía decir no una vez, podía decirlo de nuevo. Y si podía decirlo de nuevo,
quizás finalmente podría romper el ciclo. Aún no sabía cómo. No sabía cómo sería ni qué costaría. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de posibilidad. Y fue entonces cuando la idea comenzó a formarse silenciosamente en los rincones de mi mente. Aún no era venganza. Ni siquiera un plan, solo un susurro. ¿Y si dejaba de jugar su juego por completo? ¿Y si finalmente me alejaba? No solo por una noche, sino para siempre. Ese susurro me mantuvo despierto, mirando el techo en la oscuridad. Y cuanto más lo escuchaba, más fuerte se hacía. Lo extraño de decir no por primera vez es que no solo pone fin al favor que has rechazado. Planta una semilla. Esa única palabra resonó en mí durante días. No. No a ser su plan B. No a ser el fiable solo cuando les beneficiaba. No a cargar con el peso de una familia que me veía como desechable. Al principio, fue aterrador. El silencio después de que mamá colgara fue pesado, un silencio que pareció extenderse a los días siguientes. No llamó durante 3 días seguidos, lo cual era un récord en nuestra casa. Normalmente, si no contestaba, volvía a intentarlo en cuestión de horas. Ese silencio se sintió como un castigo, un recordatorio de lo fácil que podían ignorarme. Pero en algún lugar de ese silencio, encontré algo inesperado. Espacio. Sin peticiones inundando mi teléfono, realmente tuve tiempo para pensar, tiempo para respirar, tiempo para sentarme en mi apartamento y preguntarme qué quería yo. No lo que ellos necesitaban, no lo que mantendría la paz, sino lo que yo quería. Y la aterradora verdad era que no lo sabía. Había pasado tanto tiempo definiéndome por sus demandas que la idea de vivir para mí me resultaba extraña. El primer cambio fue pequeño, la compra. En lugar de coger los artículos más baratos en piloto automático, me tomé mi tiempo para elegir cosas que realmente me gustaban. Verduras frescas, un mejor café, incluso un trozo de salmón en el que normalmente nunca gastaría dinero porque podría haber otra llamada de emergencia que cubrir. Esa noche, cociné para mí como es debido salmón a la plancha, patatas asadas, una ensalada y cuando me senté a comer, se sintió como más que una comida. Se sintió como una declaración. Esto era mío. También empecé a salir a correr de nuevo. Había corrido en el instituto, no de forma competitiva, solo lo suficiente para despejar mi mente. Pero lo había dejado de lado a lo largo de los años, reemplazado por el agotamiento y la obligación. Una mañana, me até un viejo par de zapatillas, salí a la calle y troté hasta que me ardieron los pulmones. El primer intento fue feo. Estaba fuera de forma, jadeando a la segunda manzana. Pero cuando volví a mi apartamento, empapado en sudor, me sentí más ligero. No solo físicamente. Algo se había liberado. El impulso tiene una forma de construirse silenciosamente. Cuantas más pequeñas decisiones tomaba por mí mismo, más fuerte me sentía. Actualicé mi currículum, algo que no había tocado en años. Solicité trabajos que nunca antes habría considerado, puestos que se sentían ligeramente fuera de mi alcance. En pocas semanas, conseguí una entrevista para un puesto de gerente en una empresa de logística. Al entrar en esa oficina, vestido con un traje que había planchado yo mismo, me di cuenta de lo diferente que me sentía del hombre que una vez se sentó en la mesa de mis padres esperando migajas de aprobación. La entrevista fue bien, mejor de lo que esperaba, y una semana después, llegó la llamada. Me querían. Un salario más alto del que nunca había ganado, beneficios que realmente tenían sentido y un camino hacia arriba. Esa noche, me serví una copa, no la cerveza barata que solía tener, sino una botella de whisky en la que me había dado un capricho y brindé en silencio a la habitación vacía. Esto no era solo un trabajo. Era una puerta, una salida. Por supuesto, mis padres se enteraron. Siempre lo hacían. Mamá llamó a los pocos días, con la voz demasiado dulce. He oído lo de tu nuevo trabajo, Edgar. Es maravilloso. Estamos muy orgullosos de ti. ¿Orgullosos? La palabra casi me hizo atragantar. Orgullosos. Después de años llamándome una carga, después de darle a Aaron todo lo que yo había trabajado para mantener. Pero mantuve mi voz serena, respondiendo solo con un «gracias, mamá». Luego vino el anzuelo. Y ahora podrás ayudar aún más, ¿verdad?
Aaron ha estado mirando reformas para la casa. Quizás podrías. La interrumpí. No. Esa única palabra de nuevo. Firme, cortante, final. El silencio al otro lado fue delicioso. Cuanto más decía que no, más control ganaba. No fue fácil. Cada negativa venía con culpa, con el eco de la voz desaprobatoria de papá en mi cabeza. Pero se hizo más fácil, y con cada no, tallaba más de mí mismo. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me lancé a los proyectos, aprendiendo rápido, quedándome hasta tarde, demostrando mi valía de maneras que nadie en mi familia había reconocido jamás. Mi jefe se dio cuenta. Mis compañeros de trabajo se dieron cuenta. En 6 meses, estaba liderando un equipo. Por primera vez, la gente me miraba con respeto en lugar de expectativa. No me veían como una carga. Me veían como alguien capaz. También empecé a ahorrar dinero. Dinero de verdad, no solo las sobras que quedaban después de sacar a mis padres de apuros. Creé un fondo de emergencia, luego una cuenta de inversión. Vi cómo los números subían, cada depósito un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre yo y las cadenas del control de mi familia. Y con esa libertad financiera vino otra revelación. Podía elegir dónde quería vivir. Mi apartamento estaba bien, pero se sentía temporal, de transición. Por primera vez, empecé a mirar anuncios inmobiliarios. No para ellos, no para Aaron, sino para mí. En silencio, sin decírselo a nadie, empecé a planear una mudanza. Un lugar propio donde nadie pudiera llamarme invitado. Mientras tanto, las llamadas de mis padres se volvieron más desesperadas. Aaron había perdido el trabajo del que presumía, el que habían celebrado como prueba de su brillante futuro. Había gastado de más en la casa, invirtiendo dinero en reformas llamativas que no tenían sentido. Y a medida que las paredes empezaron a cerrarse, volvieron sus ojos hacia mí. Edgar, solo una pequeña ayuda este mes. Está bajo mucho estrés. Edgar, sabes que la casa necesita un nuevo calentador de agua. ¿Puedes cubrirlo? Eres el fiable. Edgar, la familia se mantiene unida. No nos abandones. Cada vez que decía que no, con calma, claridad, sin rabia, y cada vez su incredulidad crecía. Era como si no pudieran concebir un mundo donde yo no fuera su red de seguridad. El verdadero punto de inflexión llegó cuando mi empresa me envió a una conferencia fuera del estado. Fueron solo 3 días, pero esos 3 días lo cambiaron todo. Estar en una nueva ciudad, rodeado de gente que me veía como un profesional, no como un peón, encendió algo dentro de mí. Conocí a colegas que hablaban de planes de futuro, inversiones, viajes. Me di cuenta de lo pequeño que había sido mi mundo, de cuánto me había limitado al permanecer atado a personas que solo me arrastraban hacia abajo. En el vuelo de regreso, miré por la ventana a las nubes y me hice una promesa. No iba a desperdiciar mi vida demostrando mi valía a personas que nunca verían mi valor. Cuando aterricé, el primer mensaje de voz en mi teléfono era de mamá. Edgar, por favor. Necesitamos que vengas. Es urgente. Aaron ha cometido algunos errores y tu padre dice que eres el único que puede arreglarlo. No lo borré de inmediato. Lo escuché 2 veces, oyendo el pánico en su voz, la arrogancia enterrada debajo. Luego pulsé borrar, metí el teléfono en el bolsillo y salí del aeropuerto con la cabeza bien alta. Porque ya no era el mismo Edgar. Tenía un nuevo trabajo, nuevo dinero, nueva confianza. Y por primera vez, no tenía miedo de perderlos. Empezaba a ver que quizás perderlos no era una pérdida en absoluto. El ascenso no estaba completo. Aún no estaba en la cima de la montaña. Pero tampoco estaba ya en el valle. Estaba subiendo, firme y seguro. Y cada paso lejos de ellos me hacía más fuerte. Lo que no sabía entonces, mientras estaba sentado en mi apartamento esa noche redactando una lista de propiedades que quería visitar, era que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Porque cuando la gente está acostumbrada a controlarte, no te suelta fácilmente. Y mi familia estaba a punto de demostrar hasta dónde llegarían para arrastrarme de vuelta. Para cuando llegó el verano, mi vida era completamente diferente a la que había dejado atrás en aquella sofocante mesa de comedor.
Mi trabajo se había convertido en una piedra angular, estructura, respeto e incluso admiración, cosas que nunca antes había conocido. Mis ahorros eran sólidos, mi confianza más aguda, e incluso había empezado a mirar casas adosadas. Por primera vez en mi vida, no solo sobrevivía día a día. Estaba construyendo algo que me pertenecía. Pero cuando te haces más fuerte, la gente que solía alimentarse de tu debilidad se da cuenta, y mi familia se dio cuenta. Las llamadas habían pasado de peticiones a súplicas, de súplicas a exigencias, y de exigencias a algo más oscuro, ira. Papá dejó un mensaje de voz una noche que me revolvió el estómago, su voz dura y baja. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? No olvides de dónde vienes, muchacho. No olvides quién te hizo. Lo escuché 2 veces. No por miedo, sino por la ironía. ¿Quién me hizo? Habían pasado años intentando romperme, y ahora querían el crédito por lo que me había convertido. No devolví la llamada. En cambio, me centré en el trabajo. Fue ahí donde la oportunidad llegó silenciosamente, casi por accidente. Un lunes por la mañana, mi jefe me llevó a un lado después de una reunión de equipo. Edgar dijo, has estado haciendo un trabajo excelente. Estoy impresionado. Estoy pensando en recomendarte para el programa de liderazgo regional. Me tomó un segundo procesarlo. Liderazgo regional no era solo un ascenso. Era influencia. Significaba supervisar múltiples sucursales, manejar presupuestos, contratos, negociaciones, un poder de decisión real. Asentí lentamente, tratando de mantener la calma. Pero por dentro, la adrenalina se disparó. Gracias, dije. No te decepcionaré. 2 meses después, estaba sentado en una sala de conferencias con altos directivos, firmando papeles que oficialmente me ponían a cargo de una parte considerable de las operaciones de la empresa. El aumento de sueldo era agradable, pero ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de estar en una posición en la que la gente tenía que escucharme, donde mis decisiones importaban. No me di cuenta de lo rápido que esa influencia se cruzaría con mi familia hasta que asistí a una cena de networking organizada por una cámara de comercio local. Ni siquiera planeaba ir, pero mi jefe insistió en que era una buena exposición. Así que me puse el traje, estreché manos con extraños e intenté sonreír durante las conversaciones triviales. Fue entonces cuando lo oí. En una mesa cercana, 2 hombres discutían sobre contratistas. Uno de ellos mencionó una pequeña empresa de construcción que luchaba con la mala gestión y las deudas. Agucé el oído cuando escuché el nombre. Era la empresa con la que Aarón se había jactado de asociarse para sus renovaciones, la que dijo que llevaría la casa al siguiente nivel. Me quedé en silencio, solo escuchando. Aparentemente, la empresa estaba en problemas. Plazos incumplidos, facturas sin pagar, rumores de contabilidad turbia. Habían sido incluidos en la lista negra de algunas empresas más grandes, y se hablaba de demandas en el horizonte. No dije una palabra en la cena, pero cuando llegué a casa, empecé a investigar. No fue difícil. Registros públicos, estados financieros, foros de negocios locales. En cuestión de horas, había reconstruido una imagen que era peor de lo que había imaginado. La empresa a la que estaba vinculado Aarón no solo estaba en apuros. Se estaba hundiendo. Y cualquiera que estuviera vinculado a ella podría ser arrastrado también. Ese conocimiento se quedó conmigo durante días, pesado y eléctrico. Por un lado, no era mi problema. Por otro, no podía ignorar el hecho de que Aarón probablemente había invertido el dinero de mis padres en este desastre. Su precioso niño de oro había vinculado la casa familiar a un contratista en quiebra. Era una ventaja. Aún no sabía cómo, pero lo sabía. Luego vino la segunda pieza. Una tarde en el trabajo, estaba revisando contratos para un proyecto de centro logístico cuando vi un nombre familiar en la lista de subcontratistas. Aarón. No personalmente no era lo suficientemente listo como para conseguir un contrato por su cuenta sino a través de una sociedad fantasma que había creado. Se había adherido como una sanguijuela a un acuerdo legítimo, probablemente pensando que nadie miraría con demasiada atención. Pero yo miré con atención. La sociedad estaba mal estructurada, plagada de errores que cualquier auditor detectaría. Era el tipo de montaje que gritaba incompetencia y podía hacer fracasar un acuerdo si se exponía.
Mi empresa aún no lo había detectado, pero si lo hacían, el pequeño negocio secundario de Aarón se haría humo. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba de pie en el mismo lugar donde su mundo imprudente se cruzaba con el mío. Y por una vez, yo tenía la ventaja. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia, de equilibrio. Todos los años me habían dicho que yo no era nada, que él lo era todo. Habían construido un castillo de naipes para él, y ahora yo sostenía el viento. Aún así, no actué de inmediato. Tenía que ser cuidadoso. Si me movía demasiado pronto, parecería vengativo. Si me movía demasiado tarde, la oportunidad podría escaparse. Así que hice lo que había aprendido en mi nuevo puesto, reuní información. Documenté todo. Contratos, registros públicos, rastros financieros. Construí un archivo que pintaba una imagen clara de la imprudencia de Aarón, sus fracasos y el peligro que representaba para cualquiera lo suficientemente tonto como para confiar en él. Mientras tanto, mantuve mi distancia. Cuando mis padres llamaban, lo dejaba pasar al buzón de voz. Cuando Aarón enviaba mensajes de texto, los ignoraba. Pero observaba desde la barrera cómo sus mensajes se volvían más frenéticos. Edgar, tu hermano necesita ayuda con unos papeles. Edgar, por favor, devuélveme la llamada. Es urgente. Edgar, el banco está haciendo preguntas sobre la casa. ¿Puedes intervenir? Cada mensaje era otra confirmación de que el brillo del niño de oro se estaba desvaneciendo, que el pedestal que habían construido para él se estaba agrietando. Y con cada súplica, sentía que la brasa dentro de mí ardía con más fuerza. Una noche, pasé en coche por la vieja casa familiar. Hacía meses que no iba. La luz del porche parpadeaba, la pintura se desconchaba, una terraza a medio terminar se inclinaba peligrosamente a un lado. Me senté en mi coche, observando la silueta de mi hermano a través de la ventana, caminando de un lado a otro con un teléfono pegado a la oreja. Parecía más pequeño de lo que recordaba. No el niño de oro, no el elegido, solo un hombre agitándose, tratando de mantener la ilusión. Debería haber sentido lástima. En cambio, sentí claridad. Esta era la situación que nunca había esperado, no una que yo hubiera diseñado, sino una que la vida me había presentado porque la verdad tiene una forma de salir a la superficie eventualmente. Y ahora tenía que decidir. ¿Lo dejaría pasar? ¿O finalmente tomaría el control de la narrativa de la que me habían excluido durante tanto tiempo? Apreté el volante con más fuerza, con los ojos fijos en esa casa hundida. Durante años, me habían llamado una carga. Durante años, habían tomado y tomado mientras le daban todo a Aarón. Pero el suelo se estaba moviendo ahora, y yo era el que estaba en tierra firme. Lo que no sabía mientras me alejaba esa noche era cuán rápido se ampliarían las grietas, o cuán pronto me vería obligado a asumir el papel que me habían negado toda mi vida. No el ayudante, no la carga, sino el que finalmente tenía el poder. La venganza no es un rayo. No es repentina ni explosiva, al menos no del tipo que perdura. El tipo de venganza que hace que la gente reviva su propia caída una y otra vez en sus cabezas no llega rápido. Llega lentamente, como una tormenta que se acerca por el horizonte. Silenciosa, constante e imposible de detener una vez que está lo suficientemente cerca. Sabía que no podía vencerlos gritando o enfrentándolos. Eso es lo que esperaban. Un estallido, una rabieta, algo que pudieran señalar y decir, ¿ves? Edgar es inestable. No se puede confiar en Edgar. No, mi venganza tenía que ser lo contrario. Tenía que ser firme, tranquila, clínica, algo que ni siquiera verían venir hasta que ya estuviera hecho. El primer movimiento fue el más fácil. Ese archivo que había construido, el que estaba lleno de la chapucera documentación de la sociedad de Aarón, sus contratos, su vínculo con la empresa de construcción en quiebra. Lo deslicé sobre el escritorio del oficial de cumplimiento de mi empresa. Sin explicaciones, sin fanfarrias, solo una carpeta ordenada con todo lo que necesitaban saber. En una semana, el pequeño negocio secundario de Aarón fue señalado. El subcontrato fue retirado. Su sociedad fue incluida en la lista negra para futuras licitaciones. Ni siquiera tuve que tocarlo directamente. El sistema se lo tragó entero. Las llamadas comenzaron de nuevo. Mamá. Frenética.
Edgar, algo ha ido mal con el negocio de tu hermano. Dicen que está bajo revisión, que no puede conseguir más contratos. ¿Sabes algo de esto? Bebí mi café en silencio, con el teléfono pegado a la oreja, antes de responder simplemente, no, mamá. No lo sé. No era mentira. Yo no había presentado el informe. Yo no había escrito las políticas. Solo había empujado la verdad hacia la luz, y la verdad hizo el resto. Pero no había terminado. Eso fue solo el primer hilo. El segundo provino de la propia casa. A través de las mismas redes de negocios que había estado construyendo en el trabajo, descubrí más sobre ese contratista con el que Aarón se había asociado. No solo estaban en quiebra, estaban siendo investigados por deudas impagadas y fraude, lo que significaba que cualquiera con vínculos financieros con ellos podría ser objeto de escrutinio. ¿Y Aarón? Había atado la casa a ese barco que se hundía. No fui a él directamente. En cambio, me comuniqué discretamente con el banco, no como un hermano, ni siquiera como Edgar. Fui como un gerente regional con un interés legítimo en la evaluación de riesgos. Hice preguntas, señalé documentos, destaqué la inestabilidad del contratista y de la sociedad de Aarón. No presioné para que tomaran medidas. Solo señalé las grietas y dejé que las propias políticas del banco las ampliaran. En un mes, la solicitud de refinanciación de Aarón fue denegada. Peor aún, el banco comenzó a examinar más de cerca la hipoteca existente. Se acumularon cartas, del tipo con sellos oficiales y líneas en negrita sobre revisión y posible ejecución hipotecaria. No necesitaba estar allí para ver el pánico. Podía imaginarlo. Mamá retorciéndose las manos, la mandíbula de papá tensa, Aarón caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Durante años, me habían llamado fiable solo cuando necesitaban dinero. Ahora, cuando necesitaban estabilidad, su niño de oro los había dejado colgando de un precipicio. ¿La mejor parte? No podían culparme. Ni siquiera sabían por dónde empezar. Pero el movimiento más dulce, el que saboreé, llegó después de que aseguré mi propia casa adosada. Era pequeña pero moderna, con líneas limpias y un patio trasero donde podía tomar café por las mañanas. Mía. Pagada con mi trabajo, mis ahorros, mi negativa a seguir desangrándome por ellos. Un sábado, organicé una pequeña inauguración. Amigos del trabajo, algunos antiguos compañeros de clase, gente que me conocía no como la carga, sino como Edgar, competente, respetado, alguien por quien valía la pena aparecer. Mientras estábamos sentados en mi sala de estar riendo con pizza y bebidas, mi teléfono vibró en la encimera. Un mensaje de papá. Edgar, tenemos que hablar. Las cosas están mal. El banco. Aarón. Por favor, ven. Lo miré durante un largo momento, luego deslicé el teléfono boca abajo sin responder. Mis invitados nunca se dieron cuenta. Solo me conocían como el anfitrión, sonriente y relajado. Un hombre construyendo su propia vida. Esa era la verdadera venganza. Vivir en un mundo donde su caos ya no me tocaba. Pero aún no había terminado. Porque la venganza no se trata solo de libertad. Se trata de hacerles sentir lo que te hicieron sentir a ti. Durante años, me habían despreciado, me habían excluido de las decisiones, me habían tratado como menos. Ahora, con todo desmoronándose, me necesitaban de vuelta en el redil. Necesitaban mi dinero, mi estabilidad, mi nombre para arreglar el desastre que Aarón había hecho. Y no tenía ninguna intención de dárselo. En cambio, comencé a planear una revelación. No una ruidosa, no una confrontación dramática en una mesa de comedor, sino un momento silencioso y deliberado donde la verdad se estrellaría sobre ellos y no dejaría lugar para manipularla o retorcerla. Comencé consolidando los documentos que tenía, pruebas de los fracasos de Aarón, el colapso del contratista, las revisiones del banco. Los organicé en una carpeta, limpia, profesional, innegable. Luego añadí algo extra, una copia de la escritura de mi casa, mis extractos bancarios mostrando el crecimiento del que no tenían ni idea, mis cartas de ascenso. Evidencia no solo de sus fracasos, sino de mi éxito. No iba a gritarles. Iba a sentarme frente a una mesa, deslizar esa carpeta hacia adelante y dejar que se ahogaran con la revelación de que la carga se había convertido en lo único que ellos nunca podrían ser, independiente,
fuerte, intocable. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Mamá llamó, con la voz quebrada. Edgar, por favor. No podemos mantener esto a flote. Aarón se está ahogando. ¿La casa? Se nos está escapando de las manos. Solo ven. Por favor. Su desesperación era real. Podía oírla. Y por primera vez en mi vida, no me conmovió. Me dio firmeza. Está bien, dije con calma. Pasaré mañana. Cuando colgué, puse la carpeta en mi escritorio, apoyando la mano en la cubierta. Esto no era solo venganza. Era un cierre. Este era el momento hacia el que había estado caminando desde la noche en que me llamaron una carga. Y mientras yacía en la cama esa noche, mirando el techo, sentí algo que no había sentido en años, anticipación. Porque mañana, finalmente me verían. No como el ayudante, no como la carga, sino como el hombre que habían intentado y fracasado en mantener pequeño. No dormí mucho la noche anterior, no por los nervios, al menos no en el sentido antiguo, sino porque mi mente no dejaba de revivir todo lo que me había llevado hasta aquí. Cada insulto, cada desprecio, cada noche que había pasado despierto preguntándome qué había de malo en mí. Me habían desgastado durante años, convenciéndome de que era menos, convenciéndome de que les debía mi lealtad, mi billetera, mi silencio. Pero mañana, el equilibrio cambiaría. Cuando llegué a la vieja entrada a la tarde siguiente, la casa se veía aún peor que la última vez que la había visto. La pintura desconchada, el césped sin cortar, la terraza a medio terminar hundiéndose aún más en el abandono. A pesar de todo lo que decían de que Aarón era el que tenía futuro, el lugar había envejecido 10 años en uno. Era poético en cierto modo. La propia casa estaba soportando el peso de su favoritismo. Dentro, la escena era casi predecible. Mamá sentada al borde del sofá, retorciéndose las manos. Papá en su sillón reclinable, con los brazos cruzados, fingiendo autoridad. Aarón caminando por el suelo, con la camisa por fuera, el pelo desordenado, un teléfono en la mano como un salvavidas. Parecían menos una familia en control y más personas esperando un veredicto que ya sabían que era culpable. Edgar, dijo mamá rápidamente, un alivio inundando su voz al verme. Gracias por venir. Papá asintió rígidamente. Aarón ni siquiera me miró a los ojos. Dejé la carpeta sobre la mesa de café y me senté, reclinándome como si tuviera todo el tiempo del mundo. Por una vez, lo tenía. Bueno, dije con calma, dijisteis que me necesitabais. Aarón finalmente habló, con voz cortante. El banco amenaza con la ejecución hipotecaria. El contratista me ha fastidiado. La refinanciación se cayó, y dicen que estamos violando acuerdos. Necesitamos dinero. Necesitamos estabilidad. Y apuntó con un dedo en mi dirección. Tienes que dar un paso al frente. La audacia me habría dejado sin palabras en otro tiempo. Ahora casi me hizo reír. Abrí la carpeta y deslicé la primera sección hacia ellos, impresiones de las demandas del contratista, las acusaciones de fraude, las deudas impagadas. Ese es con quien vinculasteis la casa, dije con calma. Una empresa que todo el mundo en la industria sabía que se estaba hundiendo. La mandíbula de papá se tensó. Los ojos de mamá se movían rápidamente por las páginas, sus labios moviéndose en silencio mientras leía. Aarón las arrebató, escaneando rápidamente, su rostro enrojeciendo. ¿Esto? Esto no significa nada. Se recuperarán. Son solo rumores. ¿Rumores? Levanté una ceja. ¿Por eso ya han sido incluidos en la lista negra de la mitad de los bancos del Estado? ¿Por eso su director ejecutivo huyó del país hace 2 semanas? Claro, Aarón. Rumores. Golpeó los papeles contra la mesa, su mano temblando. A continuación, pasé a la segunda sección, copias de los documentos de su sociedad, plagados de errores. Esto es tuyo. Tu negocio. O más bien, el desastre que llamas negocio. Ni siquiera pudiste crear una sociedad correctamente. No me extraña que te estén retirando contratos a diestra y siniestra. Papá frunció el ceño, finalmente inclinándose hacia adelante. Eso no es justo, Edgar. Lo está intentando. Al menos él. Al menos el que,
interrumpí, mi voz más aguda ahora. ¿Al menos está fracasando con confianza? ¿Al menos os está arrastrando con él en lugar de admitir que está sobrepasado? El silencio era denso. Mamá se llevó una mano a la boca. Los puños de Aarón se apretaron a sus costados, pero no discutió. Finalmente, abrí la última sección. Mi escritura de propiedad, mis ahorros, mis cartas de ascenso, todo expuesto en blanco y negro. Esto dije suavemente, casi con delicadeza, es lo que me dijisteis que nunca podría ser. Independiente, estable, más que una carga. El rostro de mamá se descompuso. La boca de papá se abrió, y luego se cerró. Aarón simplemente miraba los papeles, su sonrisa de suficiencia desaparecida, reemplazada por algo crudo y feo. Veréis, continué, mi tono tranquilo, firme, deliberado, mientras vosotros lo invertíais todo en Aarón, llamándome inútil, yo construí algo real. Trabajé. Ahorré. Crecí. Y ahora no os necesito. Ni vuestra aprobación, ni vuestras migajas, ni vuestro caos. No necesito nada de vosotros. Papá intentó hablar, con voz ronca. Edgar, no lo dices en serio. Lo miré y por primera vez en mi vida, no lo vi como una figura imponente de autoridad, sino como un hombre, pequeño, imperfecto, aferrándose a una ilusión de control que ya se le había escapado. Si lo digo, dije simplemente. Las consecuencias llegaron rápido. Aarón estalló primero, caminando de un lado a otro y gritando, sus palabras atropellándose. Esto es tu culpa. Has estado saboteándome, ¿verdad? Querías que fracasara para poder sentarte ahí y regodearte. ¿Crees que eres mejor que yo ahora solo porque tienes una estúpida casita y un trabajo? No respondí. Su rabia no merecía combustible. Mamá volvió sus ojos suplicantes hacia mí. Edgar, por favor. Somos familia. Hemos cometido errores, pero esto es más grande que el orgullo. Si perdemos esta casa. Su voz se quebró. Esta casa lo es todo. Dejé que el peso de sus palabras flotara en el aire antes de responder. También lo era todo para mí, hasta que se la entregasteis a Aarón y me dijisteis que ya no pertenecía a este lugar. Su rostro perdió todo color. No tenía respuesta. La ira de papá finalmente afloró, aunque era hueca, frágil. Si te vas ahora, Edgar, no te molestes en volver. Te arrepentirás. Me levanté, recogiendo la carpeta y metiéndola bajo el brazo. Ya me fui, papá, y no me arrepiento de nada. La habitación estaba en silencio, excepto por la respiración agitada de Aarón. No les quedaban argumentos, ni influencia, ni un pedestal dorado sobre el que apoyarse. Por primera vez, estaban exactamente donde siempre me habían dicho que yo estaba, sin poder. Caminé hacia la puerta, mis pasos lentos, deliberados. Mamá susurró mi nombre una vez, desesperada. Pero no miré atrás. En el umbral, me detuve, dejando que el peso de los años me presionara por última vez. Luego dije las palabras que habían vivido dentro de mí desde aquella noche en la mesa, las palabras que finalmente cerraban el círculo. Me llamasteis una carga, pero hoy habéis aprendido la verdad. Yo era lo único que os mantenía en pie, y ahora estáis solos. Abrí la puerta, salí a la luz del sol y dejé que se cerrara detrás de mí con una silenciosa finalidad. Y no miré atrás.